Amigos, mucho gusto en saludarles. Qué bueno que están con nosotros nuevamente aquí en su programa Faro de Opinión a través de TVGT Noticias. La verdad hecha noticia. Estamos muy contentos porque usted está en este espacio que reina la libertad. Hoy quiero contarles que tenemos la alegría de tener aquí en los estudios de TVGT Noticias, el programa Faro de Opinión, a el pastor Moisés Fuentes. Moisés Fuentes es el pastor principal o pastor general de los ministerios El Candelero de Oro. En San Marcos está su base central. Sin embargo, es una red de iglesias, por menos de 80 iglesias a nivel internacional y nacional. Y bueno, hoy nos engalana con su presencia el pastor Moisés Fuentes. Estaremos hablando de una iniciativa muy importante que promete colaborar con la transformación de Guatemala. Así que, pastor Moisés, qué bueno que es con nosotros en esta hora, en este tiempo, y aquí en tu programa Faro de Opinión. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Luisito. Gracias a todos los televidentes, a la gente que está pendiente de... Es un honor. Gracias. Qué bueno que es con nosotros. Conozco hace tiempo al pastor Moisés Fuentes y creo que es una buena oportunidad, queridos amigos, para que veamos las cosas interesantes que pasan en Guatemala y que no todas las noticias son malas noticias, sino que siempre hay algo bueno en medio de todo. Y hoy el pastor Moisés está con nosotros para poder contarnos algunas cosas interesantes que están pasando en Guatemala, cosas positivas que prometen contribuir con la transformación del país que tanto nosotros anhelamos. Moisés, quiero que hablemos un poquito antes de entrar en materia de hablar lo que es la iniciativa Levántate Guate. Quiero que me platiques, por favor, pastor, aspectos de tu ministerio, ¿verdad? Veo que los ministerios del Candelero de Oro es una iglesia muy influyente en San Marcos. La iglesia central es una iglesia de corte neopentecostal, evangélica eminentemente, y muy influyente en el área de San Marcos. Sin embargo, las diferentes iglesias o ramas que tienes del ministerio del Candelero de Oro han una función muy importante en toda la República y fuera de Guatemala. Pero yo sé que ustedes jugaron un papel muy preponderante, Moisés, en el tiempo del terremoto aquí en Guatemala. Quisiera que antes de que habláramos de hablar de Levántate Guate, me hables un poquito acerca de ese papel que jugaron ustedes como iglesia a través de uno de sus ministerios en el tiempo del terremoto aquí en Guatemala, por favor. Bueno, la iglesia del Candelero de Oro, que es la iglesia central, está en San Marcos. Pero tenemos la bendición de Dios de estar en todo el país, en diferentes lugares, con diferentes iglesias y en diferentes partes del mundo. Que dicho sea de paso, esto fue por usar algún término, un fenómeno espiritual que ocurrió desde 1998, cuando nosotros experimentamos un mover espiritual que jamás en la vida habíamos visto. Y en el 98 vimos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra congregación, que para aquel entonces era de mediano tamaño, por decirlo así. Sin embargo, por causa del Espíritu Santo, esto explotó, una explosión espiritual. San Marcos, el occidente, el país y a nivel internacional, de tal manera que llegamos a fundar iglesias y a enviar misioneros en muchas partes del mundo. Así que tengo entendido que tienes iglesias en Europa, ¿verdad, Moisés? Tenemos iglesias en el Caribe, en América del Sur, en América del Norte, en Europa. Tenemos un misionero en Rusia y obviamente de iglesias en España. Así que esto fue obra del Espíritu Santo de una manera impresionante, indescriptible. A veces es difícil explicar cómo sucedió. Lo hizo Dios, lo hizo el Espíritu Santo. Y obviamente también la iglesia cobró o tomó un liderazgo cabalmente a partir de esas cosas que Dios permitió. Y lo que decías, el terremoto, fue bien interesante porque algunos recordarán, nosotros somos rápidos para olvidar, ¿no? Pero principalmente en San Marcos ocurrió un terremoto en el año 2012, el 7 de noviembre del año 2012. Pero ese fue un terremoto que en realidad esto fue un fenómeno extraño que vivimos en San Marcos, porque fueron 4 años de temblores, concluyendo, que fue como que el final, con otro terremoto. En el 2012, 13, 14, el 16, en el 2016 hubo otro terremoto, no de la magnitud 7.2 que fue el del 2012. Así que nos vimos 4 años en una situación crítica en el departamento de San Marcos. Nosotros como iglesia, afortunadamente, ya venimos preparados
como que Dios venía hablándonos, no exactamente que iba a haber un terremoto, pero sí de alguna situación crítica que habríamos de afrontar. Y años atrás, conformado un ministerio que se llama Manos de Misericordia. Increíblemente, en los días del terremoto, el Ministerio Manos de Misericordia, obviamente toda la membresía y ministerios amigos a nivel nacional se unieron a nosotros para hacer una labor social impresionante. Y de la labor social, la iglesia a veces poco hablamos, Luis, Sí, y me claro. alegró mucho la pregunta porque casi no decimos, no sé por qué los cristianos evangélicos no mucho decimos eso, pero obviamente se hace un trabajo enorme y en ese tiempo hicimos una labor social impresionante para ayudar a miles de familias en San Marcos y en los lugares donde se dio el efecto de esto del terremoto. ¿Qué constó la duda, Moisés, durante todo este tiempo? Y yo, ese ministerio, como tú dices, empezó antecito, pero ya quedó instaurado y sigue haciendo su labor importante semana tras semana en San Marcos, ¿verdad? Sí, el ministerio empezó mucho tiempo antes del 2012. Siempre la iglesia evangélica, muy en lo secreto, la gran mayoría, tenemos ministerios de ayuda social, quizás porque nuestra prioridad es la predicación del Evangelio del Reino. Pero hay una predicación en la práctica, Así es. hay una predicación de hecho, de acción, que casi no decimos, pero algunas veces vale la pena decirlo. Nosotros veníamos ya con ese ministerio social y en los días del terremoto, mira, por varios meses, porque ya digo, meses, años, fueron 4 años de temblores. Ayudamos obviamente con las cosas básicas como alimentación, ayudamos dándole a la gente ropa, ayudamos dándole a la gente medicina, ayudamos dándole a la gente, inclusive construimos algunas casas como iglesia local. Obviamente cuando empezamos a hacer esa labor hay ministerios amigos a nivel del país, aquí mismo de la capital, que canalizaron ayudas y fue como unir al pueblo evangélico y poder canalizar toda esta ayuda. Se hizo una labor importante, se llevaba comida caliente todos los días en los momentos más críticos. Se da caliente a la gente, una labor maravillosa social que se hizo en aquel entonces. Y actualmente, ¿qué es lo que sigue haciendo Manos de Misericordia? En la actualidad, Manos de Misericordia, que es el brazo social, como se suele decir, de la iglesia El Candelero de Oro, nosotros todos los meses, recaudamos ropa, alimentos no perecederos, agua, todo aquello que es básico para la vida familiar y todas las semanas de todos los meses, con o sin crisis, porque siempre hay viudas, siempre hay niños huérfanos, siempre hay gente necesitada. Entonces, todas las semanas nosotros como iglesia contribuimos con medicina, con dinero en efectivo, contribuimos regalando estufas a viudas, regalando ropa a la gente que lo necesita. Hay una labor bien importante dentro de eso porque tenemos una atención con otro equipo, pero muy relacionado, para atender a ancianitos. Todas las semanas se ayuda a los ancianos, llevándoles alimentos, llevándoles medicinas, asistiéndoles, estando con ellos, hasta inclusive celebrándoles sus cumpleaños, ancianitos, hasta el día que el Señor los recoge de la tierra. Se asiste también a los ancianos. Es una labor social que venimos haciendo por muchos años y es una forma práctica de manifestar el Evangelio de amor, el Evangelio del Reino de Dios a la gente más necesitada. Qué importante lo que estamos escuchando. Estamos escuchando a Moisés Fuentes, pastor principal de la iglesia El Candelero de Oro. Su base central o su iglesia central está en San Marcos. Es una red de más de 80 iglesias y la labor que están desempeñando a través no solo en la predicación del Evangelio, sino que a través de su brazo de ayuda social, que es Manos de Misericordia, es impresionante. A todos los críticos de las iglesias les quiero contar que ahí es donde se ve, ahí es donde se ve la inversión que los feligreses hacen y los donativos que hacen los feligreses en las iglesias evangélicas. Y esto comúnmente, y bien lo mencionaba Moisés, los pastores y los hermanos tendemos a no mencionar las cosas que la iglesia hace, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que es un buen tiempo para poder hacerlo, porque de esa forma vienen muchas veces las críticas, las murmuraciones contra las iglesias que dicen pues que se están enriqueciendo, etcétera, etcétera. Yo creo que ninguno de los críticos que levantan crítica
contra las iglesias ha construido por lo menos, como dirían por allá, allá por México, ni un jacal le han construido a una persona necesitada, pero sí hablan mal de las iglesias, Sí. iglesias que ahí están ustedes, no solo que eso. construyeron casa, pues. Sí, y no solo eso, sino que en la actualidad, por ejemplo, en el occidente hay organizaciones sociales para niños en donde nosotros como iglesia les enviamos ayuda económica. No es un ministerio nuestro, pero somos conscientes. Contribuyen en el sostenimiento. Exacto, porque toman niños de la calle. Es una organización muy linda, ella, que toman niños de la calle, les dan becas de estudio, los restauran, los ayudan espiritualmente y nosotros contribuimos, como muchas otras organizaciones, económicamente para la labor que ellos hacen. En realidad, Luis, y estamos hablando solo de un ministerio, Claro. porque de alguna manera es el que venimos representando ahorita, pero esto lo he escuchado yo de miles de iglesias en las aldeas, en las ciudades. No hay iglesia evangélica que no tenga esa conciencia social para ayudar. Claro, es que lo hacemos de forma secreta, anónima, por amor a la gente y a la gente que no es de la congregación. Se hace, pero bueno, al final Dios lo sabe, pero algunas veces es bueno decirlo, como es una bendición decirlo. Y la narrativa de ataque contra la gente de fe, contra las personas que hacen la labor, que contribuyen, queridos amigos, que de verdad contribuyen para apoyar a las personas que nadie, a veces ni aún los mismos gobiernos, se encargan de ellas, que debería de ser su trabajo, porque esa es su razón de ser, no lo hacen. Sin embargo, las iglesias evangélicas juegan un papel preponderante en la sociedad guatemalteca. Y bueno, aquellos críticos de las iglesias evangélicas, les invito a que se acerquen a este tipo de ministerios y que tomen de sus riquezas personales, como lo hacen la mayoría de los feligreses evangélicos, y que aporten para ayudar al prójimo, ayudar a los ancianos, a los enfermos y a los más necesitados. Así que, bueno, qué interesante, Moisés, Gracias. hablar de eso. Vamos a parar rápidamente porque estamos casi cerca de terminar el primer espacio que tenemos, pero ahí me impresiona mucho que, viendo que eres un pastor muy ocupado en este tipo de cosas, atender una red de 80 iglesias, una iglesia multitudinaria de buena proporción en San Marcos, tiene todo este tipo de cosas, y meterte a una iniciativa a nivel nacional que se llama Levántate Guate, que es la razón por la cual estamos aquí, y ahorita se está realizando esa iniciativa. Cuéntame, ¿qué es Levántate Guate y cómo decides meterte esa iniciativa y poner un poco más de trabajo a lo que vienes haciendo? Bueno, es muy interesante eso. Y la verdad es que ahorita que mencionas eso de la ocupación, es impresionante cuánto trabajo genera el reino de Dios para beneficio de la nación. Y Levántate Guate es parte de eso. En el año 2019, en el año 2019, cuando estábamos todavía, obviamente, en la pandemia, en el 2020, finales de 2019, la pandemia, si bien es cierto, trajo muerte, trajo destrucción, y aún en nuestra querida Guatemala, pero también trajo algunas cosas que vale la pena destacar, porque en Guatemala, en ese año yo era presidente del Consejo Apostólico de Guatemala, que es una red de ministerios apostólicos de las, yo diría, de las mega iglesias en Guatemala, ¿verdad? Y siendo presidente del Consejo Apostólico, nos unimos para reactivar las iglesias en el país. Lo interesante es que cuando se logró ese objetivo, entendimos que la unidad pues era hermosa, era poderosa y ayudaba al logro rápido e inmediato de objetivos, el poder de la unidad. Entonces nos hicimos una pregunta en un grupo de líderes nacionales: ¿vale la pena seguir unidos? Y la pregunta fue ¿cómo? Y Dios reveló en ese momento de unidad que la mejor manera de continuar unidos era orando. Y ahí nace la iniciativa de Levántate Guate. Para enero del 2020 es el primer Levántate Guate, que consiste en 21 días de ayuno y oración por nuestro país. Esto es increíble, porque sacrificarse, no comer, por amor a una nación, orar 21 días
orar en unidad, orar en jornadas de oración en aquel tiempo, 6 de la mañana, 12 del mediodía, 18 horas, 3 jornadas de oración con más de 60 ministerios participando. 60 ministerios de distinto criterio, pensamiento bíblico, teológico, litúrgico, con todas las diferencias, pero siendo uno en oración, no, eso fue poderoso. El país fue bendecido, la iglesia fue bendecida, empezamos a orar de manera sincera y transparente. Fue una cosa maravillosa, pero nunca nos imaginamos que habría de quedarse. Hoy día prácticamente se está institucionalizando todos los meses de enero, 21 días de oración. Es comenzar el año con bendición, es comenzar el año poniendo a nuestra Guatemala bajo el gobierno de Dios. Así que en términos generales, eso es Levántate Guate, y ahora mismo estamos en pleno desarrollo de este programa de oración Levántate Guate a nivel nacional. Moisés, ¿en qué consta Levántate Guate? Para que las personas sepan qué consta o qué es en sí, de qué se conforma Levántate Guate. Muy bien. Levántate Guate es literalmente y principalmente es orar. Nació en tiempos de pandemia y se quedó así porque nos dimos cuenta que es un medio para unir. Se ora a través de las plataformas digitales, aunque, bueno, explico esto y pues digo, amplío el aunque. Se ora a las 6 de la mañana, se genera una señal por algún ministerio nombrado en un turno de oración, 6 de la mañana, por ejemplo. Se replican en otras plataformas digitales, Facebook, por ejemplo. Entonces ahí se unen cientos y miles de personas a nivel nacional para orar la misma oración en la misma hora, teniendo como prioridad orar por nuestra Guatemala. Yo lo que veo con esto, Luis, es de que la iglesia evangélica en Guatemala ha madurado. Ha madurado porque ya no es aquella tradicional oración, Señor dame, Señor bendíceme a mí lo que yo soy, lo que yo tengo. Es echarnos al hombro la nación. Y eso es señal de madurez, porque estamos orando por Guatemala y oramos por todo lo que es Guatemala. Obviamente por el sector gobierno, sector industrial, sector educación, sector social, todos los sectores sociales, la gente del campo, de la ciudad, las distintas manifestaciones de lo que es Guatemala. Oramos por la nación entera en unidad. Eso es Levántate Guate. Levántate Guate. Ahora, lo interesante es que también hay muchos pastores de iglesias que están abriendo sus iglesias y orando todos los días de los 21 días de Levántate Guate, también orando por la nación. Hay empresas que reúnen los gerentes, los dueños de las empresas, reúnen a sus colaboradores para poder orar un momento en cada día de los 21 días. O sea, esto está cobrando importancia. Hay grupos en el sector gobierno, hay oficinas de gobierno en donde sabemos, algunos les dan mucha relevancia, algunos en lo secreto, no importa, se está orando, porque al final Levántate Guate no es un movimiento de oración solo del pueblo angélico, sino que del país como tal. Así que eso es Levántate Guate. Y estamos viendo que están participando casi que todas las organizaciones, más bien dicho, todas las organizaciones evangélicas, Moisés, están participando en esta iniciativa Levántate Guate. Y cuando hablo de las organizaciones evangélicas, estoy hablando de todas las representatividades de la iglesia evangélica, pero también otros grupos de personas que no necesariamente son evangélicos, pero sí son personas que están interesados por la transformación del país, para que Guatemala tenga un mejor futuro y no los futuros sombríos que se vislumbran, y creemos que Dios puede cambiar el rumbo, ¿verdad?, de la nación, y me interesa mucho que lo hagan o se haga a través de la oración, ¿verdad? Sí, mira, lo bonito de esto, el tiempo nos faltaría para mencionar todo un listado de organizaciones. Yo diría prácticamente son las organizaciones evangélicas representativas de todo el mover evangélico en el país. Esto es histórico. Lo voy a decir aquí porque es la verdad, y obviamente con humildad. La humildad no necesariamente impide que se digan las cosas que son, pero yo creo que somos un modelo en el continente, para no ser
Más, somos un modelo en el continente latinoamericano, porque Guatemala ha logrado unir a todas. En Guatemala se han logrado unir todas las organizaciones, todas las expresiones evangélicas que hay. Iglesias grandes, chiquitas, conservadoras, neopentecostales, pentecostales, históricas de muchos años, de fundación reciente. Esto es una cosa maravillosa y estoy seguro que esa unidad de millones de guatemaltecos en oración tiene que causar algo en el país, está causando cosas poderosas en la nación. Así que yo resalto eso porque es un modelo de nación que empieza desde la iglesia evangélica. Y bueno, es algo que todos deberíamos de tomar en cuenta porque está causando algún aspecto de transformación. Está comprobado que las personas, hay estudios que las personas cuando se acercan al tema de la oración y de la fe, hay transformación personal, Moisés. Y eso ha sido estudios en centros de estudios en Estados Unidos y en otras partes del mundo que han demostrado eso. Y es interesante ver que esta iniciativa está enfocada, no como decías, a mis necesidades personales nada más, sino que es tomar el lugar de la nación y pedirle a Dios una transformación por esta querida Guatemala. Así que creo que es algo interesante y me gusta mucho también que resaltes ese aspecto de que la iglesia evangélica no está desunida. Sí. La iglesia evangélica está más unida que nunca y es un cuerpo muy importante. Diferentes expresiones, pero unida. Amigos, vamos a ir a un corte comercial. Quiero pedirles que no se muevan. Estamos hablando con el pastor Moisés Fuentes, que está dirigiendo una iniciativa de oración a nivel nacional llamada Levántate Guate. No se vaya, siga con nosotros. Me comí 20 segundos, ¿verdad, papá? Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. March Reyes busca promover el diálogo desde la visión única y valiosa de distintas generaciones en torno al presente del país, con un programa fresco y dinámico donde se discuten temas de actualidad con el objetivo de lograr la colaboración intergeneracional que nos permitirá aprender de la experiencia y las nuevas ideas para enfrentarnos a los desafíos actuales y podamos construir una Guatemala libre y próspera. Todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas, solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TVGT.
Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y si es posible el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo. Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Izabal y un burro. Ah, sí tengo que ir a Izabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Amigos, seguimos aquí en su programa Faro de Opinión. Recuerde que en este espacio reina la libertad a través de TVGT Noticias y estoy conversando con el pastor Moisés Fuentes, pastor principal de la iglesia Candelero de Oro en San Marcos. Dirige una red de iglesias de más de 80 iglesias de el Candelero de Oro y tomó el interés de iniciar o impulsar una iniciativa de oración a nivel nacional, que son 21 días de ayuno y oración por Guatemala al inicio del año, Moisés, ¿verdad? Es siempre el mes de enero, empezó desde el momento, desde el tiempo de pandemia, que querían, pues estaban reactivando las actividades religiosas en los templos y fue de mucho apoyo para muchas personas en ese tiempo. Recuerdo que hemos participado de este mover, me recuerdo que muchas personas habían perdido a sus seres queridos, fueron confortados, cuestiones que de una u otra forma los gobiernos no podían darle un soporte psicológico, espiritual a las personas. La iglesia hizo ese soporte a través de Levántate Guate y muchas personas salieron de la crisis, salieron de esa situación emocional, ¿verdad? Terrible, de la depresión, a través del poder de la oración. Y bueno, bien dice la Escritura que la oración del justo puede mucho y puede mover montañas también. Así que estamos viendo ya cuéntame, empezó en este año y cuándo tenés pensado terminar esta jornada de oración. Muy bien. Levántate Guate empezó el día sábado 11 de enero y cabalmente empezamos en un contexto de unidad, como es Levántate Guate. Y se empezó Levántate Guate en la iglesia El Shaddai de Villanueva, donde el pastor Robert Morales
que dicho sea de paso, Robert Morales dirige también todo un movimiento a nivel nacional de pastores, y esa mañana fue linda. Bueno, tú estuviste y gracias por estar, como muchos otros, y vimos cantidad de pastores, intercesores, gente que ama a Dios, que ama a Guatemala, que ama orar, y fue una mañana lindísima. Estuvimos desde las 9 a las 12 del mediodía orando, adorando a Dios para hacer la apertura oficial de Levántate Guate. A partir de ahí, las jornadas de oración se están haciendo. También vale la pena decir, hay un equipo de pastores y de intercesores que de forma presencial también están orando todos los días por la nación. Y yo quiero de verdad dar gracias a Dios. Cobró tal importancia que los pastores nos llaman para decir, lástima que no me anotaron. Y nosotros les decimos, no, por supuesto que aquí hay espacio, porque tenemos una oficina donde se está orando de manera presencial con pastores, y los pastores están viniendo no ahora. Hay grupos que están orando de 10 de la mañana hasta las 18 horas. Ahí es 24 horas en la oficina de Levántate Guate. Se está orando 24 horas por el país. Y aparte de eso están los horarios que tienen 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde, orando a través de las plataformas, específicamente en Facebook, a través de la página Levántate Guate, donde unen las personas a orar, y hay un grupo encargado que va dirigiendo las oraciones, ¿verdad, Moisés? Es impresionante ver el hambre de orar por Guatemala. Y quiero decir algo, tú dijiste una frase, una expresión que le quiero dar realce. Porque dijiste, la oración es poderosa, el poder de la oración, la oración del justo puede mucho. Es bien interesante porque esa frase, la oración del justo puede mucho. Porque con toda honestidad, y esta es la parte positiva, porque hay personas que tienen una mente negativa, Luis. Todo es desastre, todo es caos, todo está arruinado, todo está mal. Pues no es cierto. Habemos millones de gentes en Guatemala que tenemos un criterio positivo. Hay cosas buenas. Dios ama a Guatemala. Hay gente que ama a la nación. Hay gente productiva. Hay gente que amamos a este país, que estamos sacrificándonos en ayuno y oración por amor a esta nación. Y estamos orando, a lo mejor, para aquellos que ni creen en Dios ni creen en la oración. Cuando digo eso, porque estamos orando por las universidades, estamos orando por el mundo empresarial en Guatemala, porque estamos creyendo en esa palabra que también he repetido muchas veces, que nuestra Guatemala está siendo transformada, y hay un grupo de personas que creemos en el cambio, en el desarrollo, en que Dios está con nosotros y que hay gente buena en Guatemala, y estamos orando por nuestra nación. Entonces, cuando digo eso, es porque realmente la oración, dijo el apóstol Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente. Y si algo queremos los guatemaltecos, y estoy hablando de toda la población, es que en Guatemala vivamos quietud, bonanza, que haya reposo, que haya paz. Siempre vamos a vivir en un mundo de paz relativa, pero si no estuviésemos orando millones de guatemaltecos, ni siquiera cabe en mi cabeza cómo sería la Guatemala sin oración, sin la gente buena que ora. Y ese es el punto que quiero resaltar, porque ese es el corazón de Levántate Guate, orar por esta nación para que sea cambiada, transformada por Dios, para que Dios la gobierne, porque está demostrado por la historia, donde cuando la gente teme a Dios y donde Dios está como gobernante de una nación, las naciones son cambiadas y transformadas. Así que eso es Levántate Guate, y estamos maravillados por eso. Y en medio de una crisis, Moisés, con la que está enfrentando Guatemala, una crisis de inseguridad, una ola de violencia como nunca antes había habido, y las encuestas están ahí, no me lo dejarán mentir, aún hasta las encuestas que el mismo gobierno hace internamente lo demuestran, ¿verdad? En una situación donde la inseguridad está como que
ya toda la gente tiene miedo hasta salir de sus casas porque ahí hay inseguridad. ¿Qué pasaría si, como me mencionabas, qué pasaría si no hubiera un grupo de personas pidiéndole a Dios para que haya una transformación? ¿O qué pasaría si no hubiera tantos creyentes como hay en Guatemala, que también muchos critican que por qué tanto creyente en Guatemala? Imagínense qué pasaría si esos creyentes no fueran creyentes. Exactamente. El crimen aumentaría. Las iglesias siempre han ayudado a la pacificación en todos los países donde hay, o en los lugares donde hay iglesias y donde se predica la palabra de Dios, se predican los principios, se predican las buenas costumbres, ¿verdad? Y este movimiento creo que es interesante. Valdría la pena, Moisés, que la casta política pudiera tomar en cuenta eso y pudiera unirse, porque hoy más que nunca les urge no solamente que oren por ellos, sino también les urge orar y ponerse a trabajar para sacar adelante este país. Pero me gusta mucho también que Guatemala no se detiene. Guatemala sigue trabajando, las iglesias siguen haciendo su labor, pues las empresas, los empresarios de iniciativa privada siguen haciendo su labor y no nos detiene un tema de gobierno, sino que de una u otra forma Guatemala sigue y sale adelante, ¿verdad, lo que pasa, y ahorita que mencionas eso, es que aquí hay un misterio, está revelado, pero es un misterio al final, por con toda honestidad. Mira, los gobiernos ya están y mañana ya no están. Están de un criterio, de una ideología, de un pensamiento político y mañana ya no es el mismo. ¿Por qué oramos a Dios? Porque Dios sí siempre gobierna. De ahí que ese es el lema de Levántate Guate 2025. Tu Dios reina. Y es que nosotros no necesariamente dependemos ni hemos dependido de un gobierno humano. Hemos dependido de un gobierno divino. Y cuando nosotros entendemos que Dios gobierna una nación, que Dios gobierna el corazón del hombre, que Dios gobierna el corazón del empresario, que Dios gobierna el corazón del padre de familia, que Dios gobierna el corazón del gobernante, como dice la Biblia, las cosas cambian en una nación. Y yo creo que lo que ha ocurrido en Guatemala es que esta Guatemala ha sido sostenida, nuestro hermoso país Guatemala ha sido sostenido por Dios, porque Dios lo gobierna, porque millones de guatemaltecos hemos orado, oramos y seguimos orando porque se fortalezca en la nación el gobierno de Dios. Así que el gobierno de Dios trasciende y esa es la gran visión que tenemos nosotros en nuestra Guatemala. Definitivamente. ¿Dónde puede descargar la gente, Moisés, una guía de oración? Y después de que me digas eso, cuéntame los motivos de oración, ¿verdad? Que específicos, porque hay motivos de oración. Hoy estaban orando por los niños, tengo entendido, ¿verdad? Era el momento de oración por los niños. Entonces, para que podamos ampliar la formación. A todos aquellos, aunque ya estamos en marcha, y que puedan, que quieran unirse a los últimos días de oración, Levántate Guate, pueden descargar la guía de oración en www.levantateguate.org. Hay videos, ahí hay la guía de oración, y la guía de oración es interesante. Voy a traer a la mente varios de los motivos de oración en este momento. Por ejemplo, cada día es específico, hay 21 motivos de oración. Por supuesto que hay mucho más, pero hemos seleccionado 21 motivos de oración. Algunos son como estos: oración por los líderes sociales del país, oración por los líderes espirituales de la nación, oración por el sistema educativo del país, y aquí estamos orando obviamente por todo el magisterio y todo el programa, el desarrollo del sistema educativo. Hay oración por los poderes políticos del país, por los 3 poderes del Estado, un día específico para cada uno. Fíjense qué interesante, estamos orando. Cuando yo digo eso, yo me pongo a pensar, Luis, cómo estamos poniendo delante de Dios a los 3 poderes del Estado en oración. Algo está haciendo Dios en esa línea. Estamos orando por los empresarios, estamos orando por la gente de las universidades, estamos orando por los pueblos indígenas, estamos orando por el desarrollo económico, financiero de la nación.
etcétera. 21 motivos de oración del país, así que nuestra Guatemala está puesta en el trono de Dios, en la presencia de Dios, con todos estos motivos de oración. Muy impresionante, impresionante, Moy. Otra cosa que te quiero preguntar del tema de la iniciativa, veo que hay grupos, digamos, étnicos, que en la expresión de la iglesia evangélica tiene cercanía, tiene feligreses de todos los grupos étnicos de Guatemala. Somos 50% de la población, según estadísticas, que profesamos abiertamente ser cristianos evangélicos en el país. Entonces, estaba viendo que hay momentos donde oran hasta en sus propios idiomas. ¿Cómo es la cosa? Porque eso me impresionó mucho. Mira, a ver, voy a decir algo aquí. Menos mal que tu programa es un programa de opinión. En este espacio Reina de la Libertad, Moisés, así que puedes hablar. Voy a expresar algo que he visto. Las instituciones de gobierno tienden a hablar de los pueblos indígenas bajo una perspectiva que no es la que, perdón por lo que voy a decir, yo conozco, por ejemplo. Porque a veces se piensa que el pueblo indígena es el que solo vive las tradiciones y los criterios ancestrales, y se les suele asociar a ellos como pueblos indígenas. Y lo digo así con mucha pena, también con mucho respeto, pero es la verdad. Eso es lo que se vende a nivel nacional e internacional. Pero los que somos del interior, los que hemos viajado todo el país, los que sabemos cómo es el mundo real. La Guatemala profunda, dirían los... ¿Verdad? Otra historia. Mira, yo tengo iglesias en zonas indígenas de Xela, por ejemplo, en zonas indígenas de Cobán, en zonas indígenas del Quiché. Tú no sabes cómo disfruto yo. Ahí hay mega iglesias. Okay. Adorando a Dios en Man, en Cachiquel, en Quechí, en todos los idiomas. Luis, la Biblia está traducida a todos los idiomas del país. Se alaba a Dios en todos los idiomas del país. Se predica el evangelio en todo. Yo he estado en lugares donde nos tienen que poner traductores para que la gran mayoría habla el idioma de la región, del departamento. Y es bello ver aquellas mega iglesias de colores, los trajes típicos, la belleza. Mira, no tenemos un estudio, lamentablemente a lo mejor valdría la pena hacerlo. Pero dentro del pueblo indígena es donde más se adora a Dios, se busca a Dios, y a lo mejor deberíamos de hacer ese trabajo de promocionar. Hubo una época, que tú te acuerdas, que se promocionó mucho cuando se llamaba la ciudad Milagro, en Almolonga, por ejemplo, en donde se hablaba de la enorme cantidad de personas creyentes en esa región indígena MAM, allá Che, allá en esa zona. Pero yo siempre dije, pero es que no solo es Almolonga. Luis, yo conozco comunidades enteras que buscan a Dios. Yo he estado en reuniones de acción de gracias en tiempos de cosecha de los pueblos indígenas, en donde no hacen otro ritual más que adorar al Dios de los cielos por la provisión, por la abundancia, por la cosecha. La Guatemala indígena, que es numerosa, busca a Dios, ama a Dios. Y vuelvo a repetir, conozco mega iglesias en el pueblo indígena que adoran al Dios de los cielos. Y basta ver con los cantantes o las personas que se dedican a adorar a Dios en sus idiomas natales, que son millones de reproducciones en las plataformas. Y de renombre internacional. O sea, es impresionante. No podemos tapar el sol con un dedo, Moisés. Así que, amigos, les invitamos para que ustedes se unan. Tal vez Moisés hace una invitación para que se unan a este movimiento en lo que resta de tiempo. ¿Cómo va a ser el cierre? Ya para que vamos aterrizando, ¿cómo es el cierre? Por favor. Pues yo de verdad les digo, y agradeciendo mucho este espacio en este importante programa de opinión, decirles, unámonos con el resto del país. Descarga la guía de oración, ahí tiene su fecha, el motivo de oración,
Te invito a que descargues en www.levantateguate.org, reúne a tu familia. Si tú eres un líder social, si eres un líder empresarial, un líder en cualquiera de las áreas de la sociedad guatemalteca, ponte a orar. Hay otro detalle que quiero anotar aquí. A mí me ha encantado ver a jóvenes y niños orando y clamando por el país. Reúne a tu familia, reúne a tus hijos, a tu congregación evangélica, congregación cualquiera sea la religión, porque la oración no tiene un dueño particular, es de todo aquel que quiera hablar con Dios. Así que, y toma un tiempo para orar por el país. Cambiemos un poco nuestra mentalidad, salgamos de la situación crítica que la hay, pero tengamos una mente positiva en Dios. Fe. Recobremos la fe y entendamos que la oración es una acción de fe que hace que las cosas cambien. Lo que no puede cambiar el dinero, lo que no pueden cambiar los líderes, lo que no pueden cambiar los políticos, Dios lo cambia. Basta una oración para ver una ciudad transformada, un país transformado, una persona transformada. Nosotros somos el efecto de la oración de alguien que oró por nosotros. El Dios de los cielos escuchó esa oración y nos cambió la vida. De igual este movimiento masivo de oración nacional es exactamente lo mismo, trae cambio, trae transformación para el país, y si todos nos unimos, obviamente vas a vivir una Guatemala diferente. Este programa, este mover de oración, culmina el 31 de enero, y uno de los planes que hay es orar en todos los parques centrales de todos los municipios del país. Okay. Esto se está moviendo con CONACOME, y el ideal es que se termine orando de manera pública en los parques, y va a ser hermoso ver cómo a nivel nacional en lugares públicos estará orando para concluir y para cerrar estos 21 días de oración que se llama Levántate Guate. Qué importante. Invitamos a todos los amigos televidentes que puedan unirse en sus comunidades a estas oraciones. Podemos hacer uso de nuestro derecho constitucional de adorar a Dios en público o en privado, y usted lo puede hacer en los parques que son de uso público y que podemos hacer o expresar nuestra fe en esos diferentes lugares. Moisés, ya para ir aterrizando, quiero recordarles a los televidentes algo que encontramos en la época de la Reforma Escocesa, debido a la trascendencia de este tema, ¿verdad? Sí. De iniciar orando a Dios en Guatemala, y pidiéndole a Dios por esa nación, para que Dios tenga misericordia de Guatemala y cambie las cosas lamentables que estamos viendo actualmente. Pero me impresiona que en la Reforma Escocesa un hombre jugó un papel, según la historia y según una gran cantidad de libros. Encontramos a un hombre llamado Juan Knox. Juan Knox, que era, amigos, un hombre, si ustedes lo pueden buscar ahí, era un hombre que hacía una oración importante, y le decía, era una oración pidiéndole a Dios por su nación, y decía: dame a Escocia o muero. Esa es la oración que le decía Juan Knox a Dios. Y me impresiona mucho que en los libros de historia hay uno, no tengo ahorita en mente, pero hay uno que dice que Juan Knox pues solía hacer sus oraciones, y que María, la reina de Escocia, dice que ella decía: le tengo más temor a Juan Knox de rodillas, o a las oraciones de Juan Knox, que a todos los ejércitos reunidos en Europa contra nosotros. Eso era lo que decía ella. Y el libro que te digo dice: pobrecita María, si en lugar de haber tenido temor a Juan Knox por sus oraciones, le hubiera pedido oraciones a Juan Knox, otra cosa hubiera sido la historia y el final catastrófico que tuvo esa reina de Escocia, que altercó contra ese hombre de fe, y que definitivamente, pues ustedes se recuerdan y pueden leer ahí en la historia cómo terminó esa reina. Así que es impresionante. Tenemos un minuto, Moisés, ya para despedirnos. Gracias por venir a Faro de Opinión, y nos vamos a estar uniendo en esa iniciativa de oración. Claro, sí, solo para decir que en realidad aquí no hay un Juan Knox, hay un montón de hombres y mujeres de rodillas clamando a Dios por Guatemala. Algo va a suceder, algo está sucediendo, algo tiene que cambiar, y lo malo que algunos quisieran que pasara no va a pasar, porque la oración del justo puede mucho. Y los reformadores y todos esos hombres de la historia, las acciones las conocemos en los libros de historia,
Pero dijo Martín Lutero, el día en que yo sé que otro día tengo mucho más que hacer por el reino de Dios, me levanto más temprano y oro más. Porque realmente lo que antecede a las acciones de los grandes reformadores es la oración, la oración, la oración cambia, la oración reforma, la oración transforma. Gracias, Muchas Luis, gracias, por Luis. este tiempo. Bueno, amigos, hemos ya llegado al final de este programa Faro de Opinión. Recuerde que en este espacio reina la libertad, y en este espacio donde reina la libertad resaltamos también la libertad de religión, la libertad de culto y estas acciones tan importantes que la Iglesia Evangélica está realizando a favor de Guatemala son loables. Recuerden, no solamente estamos viendo noticias catastróficas, hay siempre un grupo de personas que están procurando la transformación de este país, y sabemos lo que dice la Sagrada Escritura. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darles a ustedes un futuro y una esperanza. Dios les bendiga. Hasta luego.